¿Alguna vez has sentido que Dios te pide algo y tu primera reacción es huir, dar la espalda y correr en la dirección opuesta? Si te ha pasado, no estás solo. Hoy vamos a explorar una de las historias más fascinantes de la Biblia, la de Jonás, un hombre que intentó escapar de su destino, solo para descubrir que nadie puede huir del propósito de Dios, y más importante aún, como su historia nos enseña que huir solo retrasa las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Imagina la escena. Jonás, un profeta de Dios, recibe una orden directa y clara: ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su crueldad y brutalidad. Eran los enemigos jurados de Israel. Para Jonás, ir a Nínive era como caminar directamente a la boca del lobo. ¿Y qué hace Jonás? En lugar de obedecer, se levanta, pero para huir. Va al puerto de Jope y encuentra un barco que se dirige a Tarsis, literalmente al otro extremo del mundo conocido en esa época. Paga su pasaje y se embarca, pensando que puede esconderse de la presencia de Dios. En su miedo y sus prejuicios eran más fuertes que su fe en ese momento. Quizás pensó que los ninivitas no merecían la misericordia de Dios, o simplemente temía por su propia vida. Sea cual sea la razón, tomó una decisión drástica en desobedecer. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Jonás está en el barco, quizás sintiendo un falso alivio, creyendo que ha logrado su escape. Pero Dios, que ve todo, desata una tormenta violenta en el mar. Las olas eran tan grandes que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. El caos se apoderó de la tripulación. Estos marineros experimentados, que habían visto muchas tormentas, estaban aterrorizados. Empezaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar la carga por la borda para aligerar la nave. ¿Y dónde estaba Jonás en medio de todo este pánico? Durmiendo profundamente en la bodega del barco. El capitán lo encuentra y le dice: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él se compadezca de nosotros y no perezcamos. La ironía es increíble. El hombre que huya de Dios es llamado a orar por un pagano. Los marineros deciden echar suertes para descubrir quién es el culpable de esa calamidad. Y la suerte cae sobre Jonás. Lo interrogan: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Y Jonás, finalmente, confiesa: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Les cuenta que está huyendo de la presencia de Dios. Al oír esto, los hombres se llenaron de un temor aún mayor. Su desobediencia no solo lo estaba afectando a él, sino a todos a su alrededor. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?, le preguntan. Y Jonás, reconociendo su error y la gravedad de su pecado, da la única solución posible: tómenme y échenme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Aunque al principio los marineros intentan remar para volver a tierra, la tormenta es demasiado fuerte. Finalmente claman al Dios de Jonás, pidiendo no ser culpados por su muerte, y lo lanzan por la borda. Inmediatamente el mar se calmó. Pero la historia de Jonás no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Cuando todo parecía perdido, cuando la muerte era segura, Dios tenía otro plan. La Biblia dice que Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagina ese lugar: oscuridad total, soledad, el sonido de las aguas, el olor. No era un castigo, sino un lugar de reflexión forzada, lejos de las distracciones, lejos de su orgullo. En el punto más bajo de su vida, Jonás hace lo único que puede hacer: orar. Su oración, registrada en el capítulo 2, es un salmo de arrepentimiento y gratitud. Reconoce que la salvación viene de Dios en medio de la oscuridad más profunda. Su fe se reaviva. Es un arrepentimiento sincero, desde el corazón. Y Dios, que es rico en misericordia, escucha su oración, da la orden, y el pez vomita a Jonás en tierra firme. ¿No es increíble? Dios le da una segunda oportunidad. A pesar de su rebelión, de su huida, del caos que provocó, la gracia de Dios fue mayor. Y entonces la palabra de Dios viene a Jonás por segunda vez en: levántate y ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Esta vez Jonás no duda, se levanta y obedece. Va a Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entra en la ciudad y predica uno de los sermones más cortos y directos de la historia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras en hebreo. Un mensaje breve, sin adornos, pero con un poder y un impacto profundos. ¿Y cuál fue la reacción? Algo absolutamente milagroso. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos. Los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, se humillaron y clamaron a Dios con todas sus fuerzas, arrepintiéndose de sus malos caminos. El arrepentimiento fue total y genuino. Y Dios, al ver sus obras, al ver que se habían convertido de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría.
y no lo hizo. La misericordia de Dios triunfó sobre el juicio. Una ciudad entera fue salvada por la obediencia, aunque tardía, de un solo hombre. Podríamos pensar que este es el final feliz de la historia, pero no. Hay un capítulo más, y quizás es el más revelador sobre el corazón humano. Jonás, en lugar de alegrarse por la salvación de miles de almas, se enoja muchísimo. Le reclama a Dios: Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. El problema de Jonás no era solo el miedo, era su orgullo espiritual. Él no creía que sus enemigos merecieran la gracia de Dios, quería juicio, no misericordia. Su corazón estaba endurecido. Y aquí vemos la paciencia infinita de Dios, que ahora se enfoca en tratar el corazón de su propio profeta. Dios le pregunta a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Luego Dios hace crecer una planta sobre Jonás para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás se alegra mucho por la planta, pero al día siguiente Dios envía un gusano que seca la planta, y el sol y un viento sofocante golpean a Jonás hasta el punto de querer morirse. Entonces Dios le da la lección final: tú tienes lástima de una planta por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta historia nos deja lecciones poderosas. Primero, que obedecer tarde no anula la gracia de Dios. Él siempre está dispuesto a darnos una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Su propósito para nuestra vida siempre está esperando a que regresemos a el ángel. Nos enseña sobre la compasión de Dios, que se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos, o que creemos que no la merecen. Nos advierte sobre el peligro del orgullo espiritual, de creernos mejores o más dignos que los demás. Y la lección más importante, la obediencia, aunque a veces sea difícil o nos dé miedo, siempre acelera el plan de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Huir solo nos lleva a tormentas innecesarias y retrasa el cumplimiento de nuestro propósito. Quizás hoy Dios te está llamando a ir a tu Nínive. Puede ser perdonar a alguien, iniciar un nuevo proyecto, servir en tu comunidad o simplemente cambiar una actitud en tu corazón. No huyas a Tarsis, no esperes a la tormenta, ni al vientre del pez Anelich obedecer hoy. Porque obedecer a Dios hoy evita las tormentas de mañana y te alinea directamente con el increíble propósito que Él ha diseñado para ti. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.